Ley de Ohm. Integrantes. Un saludo cordial, profesor. Hemos elegido el tema para trabajar la ley de Ohm, y en el cual yo, como soy el alumno Jefferson Fernández Correa, me ha tocado hacer la introducción. El estudio de la ley de Ohm es un excelente método para aprender a manejar conexiones e instrumentos de medida, como el volímetro, amperímetro y fuente de alimentación. Por medio del análisis y preparación de esta práctica, debemos hacer medidas de voltaje, corriente y resistencia. Además, aplicar conceptos teóricos cuando el valor de la resistencia varía. El valor de la intensidad de corriente en amperes también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, y viceversa. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta, siempre y cuando en ambos casos el valor de tensión o voltaje se mantenga constante. Por otro lado, de acuerdo con la ley de Ohm, el valor de la tensión es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante. Soy el estudiante Diego Jesús Jauregui Niño. En esta ocasión voy a explicarles cómo construir un circuito en serie. Inicialmente, para hacer el circuito en serie, lo que debemos hacer es sacar un alambre. Lo que vemos en estos momentos, se puede observar los dibujitos de los electrones, que son los encargados de llevar la energía desde la batería a cada uno de los receptores. En este caso vamos a utilizar bombillas como ejemplo. Utilizaré una batería y las dos bombillas. Noten que cada una de las bombillas tienen dos receptores. Noten que cada una de las bombillas tienen dos terminales. Debe ir conectado a través de un cable . Va a ir directo a otra bombilla y el otro cable va a ir directo a la batería. Como podemos observar, las dos bombillas se encendieron correctamente. Si yo conecto la terminal con el otro terminal de la bombilla, ¿qué sucederá? La batería se encenderá, porque no está llevando energía hacia los receptores. Es por ende que la misma energía de esta batería vuelve a llegar a su mismo sitio, y es por eso que se quema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos conectar correctamente los cables para que no exista un cortocircuito. Mediremos el voltaje con un voltímetro y podemos ver la cantidad, que son 9 voltios. Ahora mediremos el voltaje con una de las bombillas. Viene siendo 4.5 voltios, que es la mitad de la batería.
y con la otra bombilla es 4.5 voltios, que es la otra mitad de la batería. Y si unimos las dos cantidades, vendría siendo la misma cantidad de la batería. La misma cantidad de la batería. Eso sería todo. Mi nombre es Roger Núñez Díaz. Como observamos, ya nos encontramos en nuestro simulador virtual, donde elaboraremos un circuito con respecto a un ejercicio. Nuestro ejercicio nos dice que dos resistencias de 50 ohmios cada una están en serie. De 50, ahí graduamos a 50. La otra también nos dice que es de 50. Ahí está. Dicen que se encuentran en serie. Dice que están conectadas a una batería de 10 voltios. Colocamos nuestra batería, que es de 10 voltios. Ahí está. Conectamos nuestro circuito y nos dice calcular la intensidad de corriente eléctrica con la cual circula Para ello necesitamos un amperímetro para medir la intensidad de corriente eléctrica. Conectamos mediante cables. Ahí está. Y nos sale que la intensidad de corriente eléctrica que circula en nuestro circuito es de 0,10 amperímetros. Entonces, ahí vemos que sí cumple la ley de Ohm. Desarrollándolo con la fórmula, nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Nuestra intensidad es 0,10. Multiplicando por la resistencia, acá la resistencia sería 100, porque cuando están en series la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Entonces 0,10 por 100 nos da que es 10 voltios. Y ahí es donde cumple nuestra ley de Ohm. Gracias. Mi nombre es Alexander Noé Mera Valera. Esta vez me ha tocado exponer un ejercicio en el simulador. Primero tenemos que hacer ese resistor. Ponemos por acá. Ponemos en 30 ohmios, tenemos que ponerlo. Ahí está en 30 ohmios, ya lo pusimos. Ahora jalamos alambre. Otro alambre lo ponemos por la mano derecha. Acá. Otro alambre. Acá. Bajamos para abajo. Y nos toca poner la batería. Conectamos por acá. Jalamos otro alambre. Tenemos que ponerlo en 90 voltios. Subimos. Ahí se encuentra en 90 voltios. Ahora tenemos que jalar el amperímetro. Para conectarlo. Ahora nos vamos a valores. Tenemos que crear valores. Luego a convencional.
quedaría el ejercicio en el dicho simulador. Soy el alumno Steven Daniel Dávila Olazábal y voy a hablar sobre las conclusiones de la ley de Ohm. Por experiencia propia, la corriente circula a través de un circuito en el que la suma de corriente que fluye a través del perímetro es proporcional a la fuerza aplicada. Bueno, esto se puede ver en los datos conseguidos en la primera parte del experimento, donde la corriente aumentaba a medida que se agrandaba el voltaje. Pero podemos decir que el aumento de corriente es conveniente a una resistencia, lo cual también se observa en distintos datos de la segunda parte. Por lo tanto, podemos concluir que el porcentaje de error no es el esperado. Los datos logrados nos ayudaron a identificar y verificar la ley de Ohm en el circuito. Bueno, la ley de Ohm es una ley esencial de los circuitos eléctricos que forma que la disconformidad de potencial lo aplicamos entre los dos extremados de un conductor. Dada es conforme a la corriente que fluye a través del controlador anterior. Bueno, eso sería todo. Gracias. Welcome to the Baseface Network.